Y continuamos con nuestro tema de estudio acerca de la resurrección y todo lo que envuelve ese glorioso tema. Primera de Corintios 15, vamos a comenzar con el versículo 51. Noten cómo Pablo comienza diciendo: he aquí os digo un misterio. Le tenemos que dar gloria y honra al Señor, ¿verdad? La iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas, que el misterio que Él va a presentar, lo entendemos, lo creemos, y le damos gracias a Dios por eso, porque si el Espíritu Santo no revela las verdades de Dios a nuestros corazones, no la podemos entender. Y aún así, hay inclusive muchos cristianos que no tienen un concepto claro de lo que es el misterio que Él va a presentar aquí. El misterio dice, antes de presentar lo que es el misterio, tenemos que entender que cuando la palabra de Dios habla de misterio, se trata de un secreto insondable para el hombre que solo Dios puede explicar. Y por eso comencé dándole gracias al Señor, porque posiblemente en nuestras propias capacidades humanas no pudiéramos entender esto, pero el Señor nos lo ha dado a conocer. Pero también aparece un misterio cuando es un signo o un símbolo que está representando algo, o sea, algo que no ha sido revelado previamente, pero ahora lo es, y es en ese sentido que Pablo usa aquí misterio. Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a explicar un poco acerca de lo que es este misterio. Es un tema que por lo menos en esta iglesia se ha hablado suficiente acerca, no digo suficiente, se ha hablado bastante, nunca es suficiente. Siempre podemos hablar más y más del Señor. Pero se ha hablado bastante de lo que es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Si ha de suceder en este mismo momento, yo por lo menos me voy tranquilo delante del Señor, porque esta iglesia ha sido enseñada acerca de este tema. Nosotros sabemos que Pablo no solamente habla aquí en Primera de Corintios, pero también en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que fue la lectura bíblica que leímos hoy, él habla acerca de este glorioso evento y les escribe a los cristianos precisamente para evitar malos entendidos en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor. Nosotros sabemos, estamos más que convencidos de que el Señor nos va a llevar antes de que suceda la gran tribulación. Yo por lo menos puedo mencionar 20 evidencias premilenialistas, 20 evidencias bíblicas, para que no sean 1, 2 y 3, 20 evidencias bíblicas que nos dan seguridad de que el Señor nos va a llevar antes de que Él venga. Si no fuera así, entonces nosotros necesitaríamos comenzar a poner la iglesia en sobreaviso, comenzar a prepararles espiritualmente de una manera tal que puedan ser capaces de soportar lo peor. Pero gracias al Señor, aunque tengamos que ser probados y sometidos a prueba nuestra fe, y tengamos que
vivir y experimentar alguna de las señales del fin del mundo, gracias al Señor que vamos a poder escapar de este terrible juicio que Dios va a enviar a la tierra, del cual ya se está viendo cómo se está preparando todo el panorama, todo el escenario para la llegada del anticristo. El mundo ha evolucionado en los últimos 50 años de una manera vertiginosa hacia el fin del mundo, pero en Cristo estamos confiados y tranquilos. ¿Por qué? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3, 10. Nosotros sabemos que en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias hay una promesa de bendición al remanente, a los fieles. Y parte de la bendición que aquí se le da a Filadelfia, dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa es una promesa del Señor y Él cumple lo que promete. Pero noten cómo Pablo dice aquí, no todos dormiremos. Dormir aquí es, obviamente, morir. El mundo sigue, ¿verdad? La gente sigue naciendo, la gente sigue muriendo, y va a llegar un momento cuando Cristo venga en que van a haber personas vivas esperando. Yo espero que seamos nosotros los que estemos vivos esperando por el Señor y no tengamos que pasar por ese valle de sombra de muerte. Ojalá que seamos nosotros esa generación que va a esperar viva al Señor Jesús. Pero dice aquí que los que duermen, esos que han muerto en Cristo, van a ser transformados. O sea que algo va a sucedernos a ambos, una transformación, prácticamente una metamorfosis en nuestra vida, lo cual va muy unido a los versículos anteriores, los cuales estuvimos hablando acerca del cuerpo de resurrección, que realmente este cuerpo sigue siendo un misterio. Por eso dice, yo les estoy dando un misterio. ¿Conocemos todos los pormenores de este misterio? No, no los conocemos. Lo único que yo sí sé es que voy a ser transformado en un cuerpo glorioso, aparentemente semejante al del Señor Jesús, según dice Filipenses 3:21. Pero no tenemos todas las respuestas. ¿Acaso el Señor, cuando ascendió, fue hacia el trono con ese mismo cuerpo con que Él se apareció a los discípulos, o fue transformado en otro cuerpo? Bueno, ahí cuando en Apocalipsis 4 aparece la visión de la iglesia, aparece un cordero inmolado. Así que puede ser que sean símbolo de sus cicatrices o de sus huellas, o fue transfigurado en ese cuerpo glorioso que después Juan vio en aquella visión. Ven que hay mucho misterio. Sí podemos saber, hermanos, que nosotros no vamos a dejar de ser humanos, no vamos a dejar de tener un cuerpo físico de carne y hueso, no vamos a perder nuestra identidad, pero ya hemos hablado suficiente de que sí va a ser un cuerpo que va a tener necesidades diferentes al cuerpo presente. Una de las transformaciones o cambios que vamos a experimentar es que vamos a ser asexuales, o sea, no va a haber casamiento, no va a continuar la familia. En fin, todo eso lo tratamos en la clase anterior, pero sí va a ser una naturaleza perfecta, sin pecado y sin posibilidades de pecar. Y para mí, eso es lo más importante, porque al fin y al cabo la apariencia que tengamos o la naturaleza que tenga ese cuerpo, sabemos que va a estar adaptado a ese nuevo orden, pero hermano, para mí lo más significante aquí es el hecho de tener una naturaleza donde ya no pequemos más, donde podamos disfrutar de esa comunión con el Señor y no pequemos.
Ahora, el versículo 52 dice, ¿cómo va a ocurrir este arrebatamiento? Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en lo que usted parpadea, vamos a ser llevados de esta tierra. Y yo lo creo, porque yo creo en el que hizo la luz, que viaja a una distancia que usted ni tan siquiera se puede ni imaginar. Dios es todopoderoso, y si Él está prometiendo que esto va a suceder, así va a ser, en un abrir y cerrar de ojos, bien rápido. Eso es lo que nosotros tenemos que tener pendiente, hermanos. Cuando el Señor venga, ¿qué voy a estar yo haciendo? ¿Qué voy a estar yo haciendo? ¿En qué me va a encontrar el Señor? ¿Me va a encontrar buscando de Él, orando, fiel? ¿En qué condiciones me va a encontrar? Fíjate que el Señor dice, cuando venga, hallaré fe en la tierra. Son cosas que nosotros debemos de pensar, porque si va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, no va a haber aviso previo, eso va a ser repentino. Quiere decir que nosotros tenemos que estar continuamente a la expectativa que esto puede ocurrir en cualquier momento. Aunque nos toque ser a nosotros los que durmamos, pero hay que vivir como si hoy fuera ya el día en que el Señor viene por nosotros. Es interesante que este versículo menciona un detalle que confunde a los cristianos en cuanto al tiempo en que ocurre el rapto. Porque se menciona, dice ahí, a la final trompeta. Y cuando mencionan a la final trompeta, enseguida la asemejan a la séptima trompeta de Apocalipsis. Y la séptima trompeta de Apocalipsis es cuando se vierten las 7 copas de la ira de Dios. Por tanto, es hacia el final de la gran tribulación. Por eso es que dicen, no. La iglesia va a pasar por la gran tribulación, es en la segunda venida cuando el Señor se lleva a la iglesia por este detalle de la final trompeta. O sea, ahí es donde se apoyan los post y amilenialistas. Sin embargo, hay que ver verdaderamente a qué trompeta se está refiriendo Pablo aquí. Leímos en 1 Tesalonicenses 4:16 que dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo no tengo problema en pensar que la misma trompeta que habla 1 de Corintios es la que se menciona en 1 Tesalonicenses 4. Pablo escribe ambas cartas. Así que no tengo problema en pensar de que sea la misma trompeta. ¿Por qué? La trompeta siempre ha sido un instrumento que se ha usado para anunciar, para dar un pregón. Entonces, se pueden remontar su mente, ¿verdad?, a quizás películas donde cada vez que el rey iba a hacer algún anuncio, primero vienen y lo anuncian con trompeta y luego él da el anuncio. Bueno, esa es la idea de la trompeta aquí de Corintios y de Tesalonicense. Fíjense que Corintios no dice la séptima trompeta, dice a la final trompeta. ¿Por qué se le llama la final trompeta? Porque es el momento, hermanos, cuando finaliza ya esta dispensación de la gracia en que nosotros estamos viviendo, el tiempo de la iglesia. La proclamación de la gracia del Evangelio comenzó con una trompeta y termina con una trompeta. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? No lo va a encontrar. De que el Evangelio haya comenzado con una trompeta y termine con una trompeta, no lo va a encontrar. Pero está implícito en el significado del vocablo evangelio. Evangelio significa proclamar buenas noticias. Entonces es como hacer sonar o escuchar, proclamar el evangelio, la buena noticia de salvación por gracia.
No dice que el Evangelio comienza con una trompeta, pero el Evangelio precisamente es pregonar un mensaje, es dar a conocer un mensaje. Cuando Pablo escribió acerca de la trompeta en estas cartas, en primer lugar, Apocalipsis no existía aún, no existía. O sea, no pudo haberse referido a la séptima trompeta de Apocalipsis. Bueno, usted dirá, ¿pudo escribir proféticamente? Sí, pero podemos señalar otra posibilidad. Ustedes saben que Israel tipifica a la iglesia. Sería un estudio muy largo comenzar a mencionar cada detalle de cómo Israel tipifica a la iglesia y cómo el Evangelio está también ahí en el pueblo de Israel simbolizado. Pero en Números, capítulo 10, versículos del 2 al 10, hay un detalle interesante con relación a esta trompeta. Números capítulo 10, versículos 2 al 10. Dice así, voy a esperar a que lo encuentren para que me sigan con la vista. O sea, vamos a remontar nuestra mente a ese momento donde Israel estaba acampando en el desierto, no tenían un lugar fijo, ellos tenían que moverse de un lugar a otro porque ellos se dirigían hacia la tierra de Canaán. Y ellos Dios le instruyó a Moisés para que tuvieran todo un orden a seguir. Cada vez que tenían que moverse o acampar, debían a seguir aquellas directrices. Y miren lo que le dice Jehová a Moisés. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Fíjense que estas trompetas que mandaron a hacer, las de plata, no fueron hechas de cualquier plata. Tenía que ser los ciclos de plata de la salvación. Eso usted lo puede leer en Éxodos 30, del 12 al 13. Quiere decir, todo varón de 20 años tenía que pagar un rescate para ser formalmente contado dentro del pueblo de Dios. O sea que un ciclo pesaba 11 gramos de plata, de manera que el rescate era 5.7 gramos de plata. Con esta plata fue que se hicieron estas trompetas. O sea, tiene que ver con salvación. Vamos a ir asimilando al Evangelio, que el Evangelio es el que nos salva. Ya vimos
que estas trompetas servían ¿para qué? Para convocar la congregación y ponerlo en marcha. ¿Okay? Cuando se toca la trompeta del Evangelio, lo que está sucediendo es que se está congregando, se está convocando al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. ¿Entiende? Cada uno de nosotros, el día particular en que entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos añadidos a ese grupo. Dios solamente sabe quiénes faltan, quiénes necesitan ser añadidos, quiénes necesitan ser traídos. Y eso es lo que está sucediendo ahora en este momento. Cuando se toca el Evangelio, se está convocando a la iglesia, al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para cuando después se toque la trompeta, poner en marcha el campamento. Esa es la idea de irnos de este mundo. El Señor sacarnos de aquí. Notamos en la lectura que se diferenciaba el sonido de los toques, porque cada uno tenía que cumplir un propósito específico. Primero se tocaba en forma normal. Ya saben que esto era para convocar al pueblo a la puerta del tabernáculo, que es lo que el Señor está haciendo con el Evangelio, convocando a su pueblo. Después se tocaba en forma fuerte y servía como señal de alarma, de ruido, para ponerse en marcha. El pueblo no era fácil, hermano, eran millones, imagínense la cantidad de tienditas. Todas esas familias estaban separadas por jefes, por tribus, por jefes. Había un orden bien establecido. No era que se tocaba una alarma y ya todo el mundo se mandaba a correr como quisiera. No, tenían que seguir. Cada tribu iba con su líder y con su bandera adelante y se hacía una marcha. Y había que tener un orden. O sea, primero cuando se tocaba, se preparaba el equipaje, se recogían las tiendas. Y cuando se tocaba en forma de alarma 2 veces, primero se organizaba el oriente y la segunda vez se organizaba la parte del sur. Cuando ya se daba el último trompetazo, ya estaban listos para emprender la marcha. Entonces, yo pienso que quizás eso es lo que tiene Pablo en su mente, conociendo las Escrituras, conociendo que en Israel la iglesia está tipificada, de que cuando se habla de la final trompeta, significa ya es hora de irse, ya estamos listos para ser levantados, todo ya está preparado, porque primero el Señor nos llamó y nos convocó, pero ahora está dando la señal de que debemos de irnos. Otro detalle muy interesante también a tener en cuenta para que no nos confundamos con la 7ª trompeta de Apocalipsis, y este detalle es bastante significativo. Según el versículo 8, eran los sacerdotes los que podían tocar estas trompetas. Los sacerdotes. Ahí lo dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes tocarán las trompetas. Sin embargo, las 7 trompetas de Apocalipsis son tocadas por ángeles. ¿Y quién es el que está tocando esta trompeta del rapto? Si no es el sumo sacerdote, Jesucristo. O sea que por eso dice con voz de arcángel, con trompeta de Dios. O sea, es Jesucristo, el sumo sacerdote, el que tiene la autoridad de tocar esta trompeta final. Sin embargo, las trompetas de juicio son tocadas por ángeles. Así que, hermanos, cuando dice aquí, 1 de Corintios, volviendo a nuestra cita, 1 de Corintios 15, he aquí os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que no todos vamos a dormir. Va a llegar un momento cuando Cristo venga, que van a haber cristianos vivos en la tierra, que son los que van a experimentar lo que vivió Noé, lo que vivió Elías, que no vieron muerte,
sino que fueron traspuestos, fueron transformados. Y repito, ojalá seamos nosotros. Fíjense que es un misterio, no todo el mundo sabe esto. Usted se queda asombrado la cantidad de cristianos que nunca han escuchado que hay un rapto, que viene un rapto. O la cantidad de cristianos que creen en un rapto, pero pobrecitos, lo apuntan a la final de la gran tribulación, que eso de alivio no tiene nada. Porque fíjense, cuando 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, se menciona el evento, dice al final, alentaos unos a otros con estas palabras. Si a mí me dicen que yo tengo que pasar por una tribulación y que me van a degollar, no es mucho aliento que yo pueda darle. Pues yo le digo, al contrario, el mensaje de los ministros, en vez de ser, hermano, velen, oren, estén preparados porque Cristo viene pronto, porque no sabemos cuándo venga, tendría que ser, amárrense los cinturones, porque mire que ahorita viene la tribulación, ahorita viene el martirio. Ese tendría que ser el mensaje. Hermano, ahí no hay paz, ahí no hay consuelo, ahí no hay alivio ninguno. Sin embargo, el tema del rapto tiene que ser de aliento para nuestra fe y todo por la esperanza que tenemos en el Señor, y más cuando aquí solamente hemos mencionado un solo detalle de las 20 evidencias bíblicas que hay que el rapto es antes de la gran tribulación. Solamente uno. Y yo pienso que es bastante convincente el hecho de que no podemos confundir las trompetas. Sí, aquí dice la final trompeta, pero no es la séptima. Y basta con el detalle de que la final trompeta la toca Cristo. Los ángeles tocan las trompetas de juicio. Todos vamos a ser transformados en cuerpos glorificados. O sea, ya no vamos a tener la naturaleza que tenemos hoy día, ni las luchas espirituales que tenemos hoy día. Gloria a Dios por eso. ¿Cuándo va a suceder? Repentinamente, veloz, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando eso ocurra y se toque esa trompeta, simultáneamente, todos los muertos en Cristo que están durmiendo van a resucitar, van a ser levantados, y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Por eso el versículo 52 ya habla de ese tema de lo que le va a suceder a los muertos en Cristo, y lo vamos a traer para nuestro próximo tema, porque es bastante amplio como para tocarlo en tan breve tiempo. Pero de esta noche, hermanos, lo que el Señor quiere es que primeramente tengamos paz y confianza en sus promesas, que le demos gracias al Señor porque todo lo relacionado a escatología es un misterio, no tenemos todas las respuestas. Gracias al Señor que nos ha revelado la verdad del rapto, que podemos tener un entendimiento, con todo mi respeto al que tenga otra posición, porque, bueno, hay que respetarnos, ¿verdad?, en las diferentes maneras de interpretar la palabra. Pero yo como pastor de esta iglesia profeso una escatología premilenialista, y esa es la que tengo que predicar y enseñar, y esa es la que a mí me da paz y tranquilidad en el Señor y fortaleza para continuar adelante. El Señor les bendiga.